con la distribución de video en streaming, muchachos. Entonces, pues así el VHS y el Betamax pasó al Betamax el DVD. El DVD era un formato de disco digital. Se trató de hacer un formato que se llama disco láser. No sé si han escuchado hablar de él. No. Sí. Bueno, pues el disco láser es un... Haz de cuenta que es un DVD, pero del tamaño de un disco de vinil. Entonces, déjame ver si encuentro fotos. Entonces, era un DVD grandote, digamos. Estos eran los reproductores de discos láser. ¿Ya lo viste, Jonathan? Ya lo vi. Entonces, el disco láser era una cosa así hermosa. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de almacenar muchísima información. Entonces fue, digamos, el primer intento de distribución como la primera experimentación como con el DVD, ¿no? Con el disco. Ajá, exacto. Entonces, es como fue el primer sistema de almacenamiento óptico. O sea, ya no era magnético, era óptico, era el disco óptico. ¿Ok? Entonces, se utilizó principalmente para reproducir películas, conciertos, y fue fundado en el año de 1978 esta tecnología. Entonces, se popularizó en la década de más o menos de los 80s, que fue cuando se empezó a distribuir un poquito más pues este formato, y la cualidad que tenía era que tenía 60 minutos de reproducción por cara del disco. Entonces, o sea, imagínense, tenía 2 horas de video por disco. Entonces ahí la bronca con los discos láser es que no pudieron conseguir licencias para pues, distribuir películas en este formato. También la ventaja que nos daba el disco láser es que nos daba una resolución de 16:9. O sea, a pesar de que no existía el transmisor casero de 16:9, el disco láser tenía la capacidad para hacerlo. ¿Tienen alguna duda del disco láser? ¿Y por qué el disco láser no se popularizó tanto como el DVD? Pues porque el DVD era mucho más barato de producir y mucho más fácil de distribuir. O sea, el disco láser, como era grande en tamaño, utilizaba mucho más materiales y entonces era mucho más caro de hacer y era mucho más caro de vender. O sea, se estima que más o menos en el año de 1998 había como disco láser, o sea, el disco láser había principalmente en Estados Unidos y se estima que había como en el 2% de los hogares de Estados Unidos. Estamos hablando que había 2 millones de discos láser en comparación de 85 millones de videocaseteras. Entonces, era mucho más barato hacer la videocasetera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, solamente había 4 millones en Japón. Entonces, es un formato que era muy caro de producir y era muy caro de adquirir. Entonces, como las compañías lo que quieren es que su película se vea en muchos lados, pues no hago mi película en disco láser, ¿no?
O sea, era más un lujo que un formato versátil. ¿Me explico? Ah, y los formatos de lujo, pues obviamente son los de más calidad. Claro. O sea, era un formato de mucho más calidad, pero era mucho más caro de hacer y mucho más caro de distribuir y mucho más caro de adquirir. Entonces, y aparte era más caro, era más estorboso, era más grande. Entonces, eran caros los reproductores y eran caros los discos. ¿Ok? Entonces, el DVD pues, era mucho más barato, mucho más accesible. Pero los dos formatos son similares. ¿Ok? Ok, ok. Aunque el disco láser es más antiguo que el DVD. Claro, o sea, el disco láser es de los años 80. Entonces, digamos que el disco láser es el papá del DVD y del CD. Los dos usan un formato de lector óptico. Entonces, eran formatos, los primeros lectores ópticos que fueron los que nos llevaron al desarrollo del CD y el DVD, fueron con el disco láser. ¿Ok? Ok. Aunque en ese entonces se fueron más por las videocaseteras como el VHS que por los discos láser. Es que te digo que el VHS era mucho más barato de hacer y de distribuir. Es mucho más barato hacer una cinta magnética que hacer un disco láser. Déjenme ver si encontramos si encuentra algún video de cómo se hacen los discos láser. ¿Y cuándo se dejaron de vender los VHS? De vender popularmente, yo creo que a mediados de los 90, cuando empezó a popularizarse el DVD. Y el DVD se popularizó a finales de los 90 y en donde yo nací, Exacto. ¿Tú de qué año eres? Del 2000, ¿no? 2001. 2001. Pues en esa época ya era lo fuerte del DVD, o sea, en los años 2000, 2001, 2003, pues ya estaban todo el mundo cambiando a formato DVD. Aunque sí tuve la experiencia de ver el VHS, pero ya no era el fuerte, ya era el DVD Claro. y era más pirata. A ver. A ver, vamos a ver cómo se hacen los discos láser. El proceso that allows you to make awesome looking maps with just a de hecho es muy parecido al DVD. For Pioneer, the 1980s represent a milestone in its history of business expansion because it made great strides advancing into the video products field, while at the same time strengthening its position in home audio and car electronics. The range of merchandise Pioneer offers. Dice que Pioneer la década de los 90 y de los 80 fue una gran exposición, ya que tuvo un gran boom en el desarrollo de aparatos de video y de audio y nuevas Has tecnologías. been expanded to show the great increase in number Entonces, que of its están high quality products. expandiendo los videos Needless to de say, alta calidad para tener mayor distribución de los productos de video. these products would not have been possible without the technological innovations developed by Pioneer's engineers. Dice que que no pudieron haber sido estos formatos posibles sin el conocimiento tecnológico de los ingenieros de Pioneer. In the following chapters, you will see some of Pioneer's recent technologies, how they were developed, Nos van a enseñar how they work, las tecnologías and de how they Pioneer, benefit users. cómo son desarrolladas y cómo benefician a los usuarios. Y aquí nos van a enseñar An LD surface. cómo producen los There are Laserdisc. billions of tiny bits stored in the disk. A laser beam from the pickup focuses in these tiny bits very precisely, and the reflection of light is converted to electric signals for audio-video reproduction.
Dice que tiene pequeños dientecitos microscópicos a lo largo del DVD, bueno, del Laserdisc, y que un lector óptico láser lee estos dientes, entonces que el rebote de la luz es lo que convierte en señal magnética y digital el disco láser y lo transmite a la tele. In order to record bits accurately onto the disc, Pioneer established a very high standard production system and also Pues ven aquí cómo se ven los dientecitos. Dice que para grabar correctamente tienen unos estándares muy altos de producción. employed an ultimate care policy in routine operations. Now you'll see how LDs are actually produced. Nos van a enseñar cómo los The first láseres stage están is the hechos. production of the release master tape. This process takes place at the Tokyo-based Laserdisc Corporation, or LDC. Entonces, este cuate está trabajando en el Here, máster de video. utilizing ultra-modern recording facilities, LDC engineers edit down the audio-video contents of the program into 1-inch videotapes and encode various signals Entonces, primero masterizan todo el contenido de audio y video en una cinta de video de 1 pulgada. for frame or chapter numbers and other disk control data. Y de ahí sacan toda la metadata que son los números de tracking y los números de control. Dropouts, sound balance, and so forth. The 1-inch release master tape goes to Pioneer Video Kokugo Entonces, este es Plant el máster for de video mastering del que van a or sacar production las of a cintas láser. camper. Este es el During the laboratorio donde se mastering hacen los discos. extreme cleanliness is absolutely necessary. At Pioneer Video, therefore, all production processes are conducted in clean rooms. The process starts with a photoresist coating Este es el primer proceso de producción que se hace en un laboratorio completamente estéril. Y digamos que aquí sacan el máster del video donde van a sacar las copias del on the very smoothly disco láser. polished glass master disc. Pues primero ponen una capa de resina Audio and video signals delivered from the release master tape y luego are graban recorded con in un the rayo form of láser clips by laser beam. como los pequeños dientitos. In the clean room, ultimate care is taken to guarantee cleanliness, from water and materials being used to Luego even revelan la memorandum cinta papers for y engineers, le dan all in order to avoid damage to un the baño de tiny níquel para darle este acabado como metálico. After precise inspection, the form stamper is delivered to Pioneer Video's head office plant for replication. Ok, entonces lo que acaban de hacer es un disco de metal que es el que va a estampar es como un negativo que va a estampar los discos que van a hacer para producción masiva. The replication process also requires extreme cleanliness. Aquí es donde van a copiar todos los The discos. stamper is placed in an injection molding machine. When acrylic plastic is injected, a replicant plastic disc called clear disc is formed. Thus, billions of tiny bits engraved on the stamper are copied to the clear disc at one time. Such clear discs are then put into a vacuum chamber, which evaporates the aluminum reflective layer that covers the pit. Entonces ponen estos discos transparentes que se llaman discos claros en una cámara de vacío donde se les va a dar esta capa de aluminio a los discos, que es donde se van a grabar los dientitos. Another protective layer is then coated on the evaporated aluminum surface, after which one side of the LD is completed. The final stage is the bonding of sides 1 and 2 into one disc. The completed LD is then wrapped and shipped Top to the Gun. market after very strict inspection. Entonces, peliculón, ¿eh? Entonces ya entendemos por qué es caro, pues es un relajo hacerlos, ¿no? O sea, necesitas de un laboratorio, vean todos los procesos que necesitas, cómo es la masterización, cómo se tiene que dar primero el tratamiento láser, luego la capa de níquel, para copiarlo es un relajo. Entonces, pues por eso es caro, ¿no? Y ahora, si pues las ventas no suben, tu precio de distribución pues, va a seguir siendo muy caro.
¿Va? ¿Tienen alguna duda de esto? No, ninguno. Bien, entonces. Bueno, entonces, digamos que el disco láser es el papá de los DVDs. Los DVDs es un formato mucho más amigable, o sea, es mucho más fácil de distribuir, es mucho más económico y la calidad digital es mucho más alta que los formatos como el Betamax y el VHS, ¿no? O sea, ya son formatos de video de alta resolución. Entonces, lo que nos permitían era tener una gran cantidad de video, una gran resolución a un precio muy bajo. Entonces, por eso el DVD popularizó el cine en casa y desplazó a estos formatos de VHS. Aparte de que es una cinta que si tratas bien el material no se va a deteriorar. ¿Ok? Entonces, no se degrada con el número de reproducciones. O sea, a menos de que lo rayes o no lo trates bien, ahí sí. Y no tienes que regresar la cinta, por ejemplo. O sea, tú puedes reproducir en cualquier parte del video y te permitía ir directamente a ese punto y volver a reproducir desde el inicio. No tenías te permitía meter submenús, te permitía meter más información sobre la película, o sea, era como un pequeño disco de computadora. Entonces, era un formato con mucho más información. ¿Ok? Esto hizo que se popularizaran mucho los DVDs y pues la popularidad de los DVDs hizo que reducieran los costos de producción y los costos de distribución y pues por eso es un formato que todavía sigue vigente. Se trató de meter el formato Blu-ray, que era un formato que nos permitía reproducciones hasta en 4K, pero lo que pasó con el formato de Blu-ray es que nunca bajó de precio. ¿Por qué? Porque los reproductores de Blu-ray eran muy caros y los transmisores a las televisiones que transmitían en 4K eran muy caras. Entonces, para cuando los reproductores de Blu-ray y las televisiones que transmitían en 4K bajaron de precio, ya existía el streaming en HD. Entonces, ya no había cabida para el formato de Blu-ray. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a comprar un DVD cuando puedo pagar una suscripción mensual y tener 1000 películas al mes? ¿Ok? Entonces, pasó exactamente lo mismo. La tecnología salió antes de su tiempo. ¿Ok? Que es lo que le pasa. Me acuerdo, en mi trabajo pasado, mi jefe quería comprar reproductores de pantallas 8K. Entonces yo le dije, no compres pantallas 8K porque ahorita no hay reproductores de 8K. Entonces, era 2018. Entonces le digo, el reproductor 8K más accesible que va a salir a la venta es el PlayStation 5 y va a salir en 2020, 2021. Entonces te va a esperar 3 años teniendo esas pantallas que costaban como 80,000 pesos cada una. Digo, tiene estas pantallas que cuestan 80,000 pesos cada una y para cuando saquen el reproductor de 8K más accesible, que ahorita cuesta 25,000 pesos, las pantallas ya van a estar 3 años viejas. O sea, ya va a haber una pantalla 8K que sea igual y no cueste más barata, pero tenga más tecnología. Entonces, la tecnología se devalúa muy rápido. Entonces, así los formatos fueron cada uno desplazando al anterior. Entonces, el Super 8 fue desplazado por el VHS, por el Betamax. El Betamax fue desplazado por el VHS por el DVD por el streaming. ¿Ok? Entonces, ahora hay que ver qué bueno, el cable también, la televisión por cable también fue desplazada por el streaming. Entonces, vean cómo ha ido evolucionando el formato dependiendo de la accesibilidad de la tecnología. ¿Ok? Entonces, el formato que hay ahorita, que es el streaming, pues es mucho más barato, mucho más accesible y mucho más fácil de distribuir, ¿no? O sea, no tengo que pagarle a camiones para que lo distribuyan, no tengo que pagar a tiendas para que lo tengan en punto de venta, la gente no tiene que ir y comprarlo, no genero basura, o sea, mucho más, mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Ahora hay que ver, incluso en el mundo del gaming, ¿cuántos de ustedes
¿hace cuánto que no compran un cartucho o un disco físico de un videojuego? Ahorita ya todo es en línea, ya todo es multijugador, o sea, ya si quieres comprar un juego, pues te metes a la PlayStation Store y compras tu juego, te metes a Steam y compras tu juego con tu tarjeta de crédito. A cada rato tienen descuentos para comprar juegos. Entonces, están desechando la opción de tiendas físicas. ¿Ok? ¿Ustedes cómo la ven? Pues es que yo creo que ya ahorita ya todo lo queremos a la voz, así ya, en el instante. Ujú. Y por eso es que todo ya se está transformando a digital. Bueno, a mí me gustaba comprar los juegos en físico, porque pues está chido tener tu colección de juegos y todo eso. Sí, claro, ya. Pero luego hay más ofertas en digital, entonces, Es que te salen más baratos en digital que ya en físico, la neta. Es que en físico, pues tú tienes que recuperar el costo de distribución, o sea, lo que te costó hacer la copia física, lo que te costó la publicidad, lo que te costó pagarle al repartidor para que la llevara al punto de venta, lo que te cuesta pagar estas rentas sobre tu espacio en tienda, porque aunque no lo crean, las tiendas te cobran a ti una renta para tener tu producto exhibido ahí, o sea, el punto de venta te cobra. Entonces, todos esos costos tienen que recuperarse de alguna manera, por eso es mucho más caro el disco físico. Ahora, es pues es más padre el disco físico, también tiene que ofrecerte más, o sea, ahí en los juegos venían como promociones, cupones, venían unos libritos con arte, o sea, era una experiencia diferente igual, ¿no? Entonces, pues todo esto cambia. ¿Va? ¿Tienen alguna duda de los formatos? No, Bien, entonces platiquen, quiero que platiquen con sus papás, con su tío, con su abuelito y le pregunten, cuéntenle de los formatos que vimos hoy, o sea, cuéntenle que vimos del Betamax, del Super 8, del, de la cinta de 16 milímetros, del VHS, de los DVDs, o sea, que les platiquen un poquito ellos, por ejemplo, cómo fue cuando obtuvieron su primera casetera de VHS, cuánto costaba, si tuvieron alguna cámara, cómo era el proceso si tuvieron una de Super 8, cómo era el proceso de revelar el rollo, dónde lo hacían, o sea, pregúntenle a sus abuelitos cómo le hacían, o a sus tíos, o si en alguna vez en la chamba, o si conocían a alguien que tuviera estos formatos, que les platiquen cómo fue su experiencia con estos formatos que no conocen. ¿Va? Entonces, porque quiero que tengan esa experiencia, o sea, la interacción de sus papás, de sus abuelitos, de sus tíos con los formatos viejos. Entonces, la próxima clase quiero que me platiquen a quién le preguntaron y qué les contó. ¿Vale? Entonces, háganles como una pequeña entrevistita. va que va. El storyboard que les pedí, súbanmelo al Drive a su carpeta, por favor. Los voy a revisar hoy en la noche. sí, ¿Vale? Y y les había dejado les había dejado ver 2 películas. La próxima semana las comentamos, ¿va? Nos dejó ver películas donde saliera este personaje enanito, no me acuerdo su nombre. A Peter Dinklage. no, pero dejó otra que le dijo a Jonathan que viera Les dejé ver El juicio de los 7, ¿no? Chicago y El les juicio dejé de los ver Descuida, yo te cuido. El de Peter Dinklage era para la otra clase, para la de casting. Entonces, si no las han visto, pues véanlas. Y la próxima semana lo vamos a comentar. ¿Vale? Sí. Entonces, les digo, al principio de la próxima clase me van a platicar qué les comentaron sus familiares, sus amigos, sus tíos, alguien que conocía con respecto a los formatos. Entonces, pregúntenle, oye, abuelito, a ver, fuimos en clase de video HD,
pues estuvimos viendo sobre los formatos de video, vimos sobre el Super 8, sobre el Beta, sobre el VHS, el DVD, cómo todos estos formatos de video fueron creciendo. Y te platican, a ver, ¿tú qué formatos tuviste? ¿Cómo fue cuando tuviste tu primera videocasetera? ¿Cómo le hacían antes para grabar videos? ¿Si era barato, si era caro? ¿Dónde iban a comprar ellos las películas? ¿Cómo era el tema de distribución? O sea, pregúntenle todas estas cosas. O sea, siéntense un rato a platicar con ellos o regálenle una llamada a sus abuelitos. O sea, así sirve que platican tantito con ellos. ¿Vale? ¿Cómo era el rentar películas antes? Si había videoclubes caseros o qué hubo antes del videocentro, cómo le hacían cuando no había Blockbuster para ver películas, o antes del VHS, cómo le hacían para ver películas, cómo era cuando crearon el video casero, si era muy caro, si era muy barato, si era muy caro si ellos conocían a alguien que tuviera una grabadora de Super 8, cómo le hicieron para grabar el video de su boda, de sus 15 años, del bautizo de sus hijos, o sea, ¿cómo ha sido su experiencia con el video? Quiero que se sienten un rato a platicar con ellos y que les cuenten, ¿va? Entonces, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos la próxima semana. Dale, pues. Vale, muchachos. Pues, profe, muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Bye.